Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en La Noche es Clave y les hablaba antes de la publicidad de la comparecencia ante el juez el próximo 25 de febrero del delegado del Gobierno y del coronel jefe de la Guardia Civil por la devolución sin identificar de 12 de los 21 inmigrantes que entraron en coches kamikazes en el año 2013. Un hecho sin precedentes que pone el tema de las devoluciones de inmigrantes en tela de juicio e implícitamente la actuación que llevan a cabo en esta materia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Una actuación sobre la que se está hablando muchísimo, sobre todo también a raíz de lo ocurrido en Ceuta el pasado 6 de febrero, con al menos 15 inmigrantes muertos. Y dichas estas pinceladas, un poco para contextualizar el tema del debate de hoy, voy a pasar a los invitados que me van a acompañar esta noche y que van a hablar precisamente de este asunto tan actual como polémico. Por una parte, nos acompaña José Alonso, que es el portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. También está con nosotros Dunia Al-Mansouri, que es la diputada de Coalición por Melilla. Gracias por venir. Muchas gracias, buenas noches. Y están con nosotros dos representantes de la Asociación Pro Guardia Civil. Por una parte, Guillermo Prada, que es el delegado. Bienvenido. Hola, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Y Bernardino Pardo, que es el subdelegado de esta asociación. Exacto. Buenas noches. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar precisamente por una valoración de esa noticia que conocimos este fin de semana con respecto a la declaración ante el juez, por una parte del delegado del Gobierno y por otra del coronel jefe de la Guardia Civil de Melilla, por esa devolución sin identificar, y lo pongo entre comillas, de 12 de los 21 inmigrantes que entraron en Melilla el pasado febrero del año 2013 de una manera pues violenta, como digo, en coches kamikazes. Señor Alonso, por empezar... Sí, con usted. Bueno, en primer lugar tengo que aclarar que no es un hecho sin precedentes. O sea, ya en el año 1996 declaró el delegado del Gobierno, que estaba en aquella fecha ejerciendo el cargo, declaró como imputado en el juzgado por lo que fue la Operación Melilla. No sé si recordaréis, de unos aviones que se llevaron a 103 inmigrantes, se los llevaron a Centroáfrica, iban con maletines repartiendo dinero de los fondos reservados por allí para que se quedaran con los inmigrantes. Hubo dos policías que lo acompañaban que estuvieron a punto de morirse, porque fue aquello una cosa tan precipitada que ni siquiera le pusieron las vacunas preceptivas, y ya digo, hubo dos que estuvieron al borde de la muerte, y por ese motivo ya declaró el delegado del Gobierno de la época. Y en este contexto Sí. de devoluciones, de lo que está pasando, de entradas de inmigrantes en Melilla, en Ceuta, a raíz de lo que pasó el 6 de febrero, esta declaración ante el juez del delegado del Gobierno, ¿qué le parece? Pues es una querella que ha presentado CPM, Prodein, y esta mañana, bueno, es una primicia, no hemos personado como acusación popular, acción popular, la Asociación por Derechos Humanos de Melilla, y bueno, pues es una querella que la ha admitido a trámite el juez, que ha visto indicios de delito y que ha citado como imputado al coronel de la Guardia Civil y al delegado del Gobierno. Ya está, eso es lo que hay hasta ahora. Me imagino la causa por la que, por ejemplo, APDH se ha presentado como acusación particular, ¿por qué es? Hombre, la causa es porque se ha incumplido absolutamente la legislación durante muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, ahí se ha visto un caso, claro, un caso que es que ha sido el mismo delegado del Gobierno el que confesaba públicamente, porque hablaba de dos coches que habían entrado, después uno cuyos ocupantes habían sido expulsados, etcétera. Y claro, nos preguntamos dónde estaba el resto, ¿no? Los del segundo coche, ¿no? O sea, que una cosa que es el mismo delegado el que lo ha confesado públicamente. Ahora escucharemos a los representantes de la Asociación Pro Guardia Civil, también su opinión, pero antes, Dunia, como representante de Coalición por Melilla, ¿por qué habéis considerado importante denunciar este hecho y llamar a declarar al delegado del Gobierno? ¿O bueno, que declare el delegado del Gobierno? Sí, el tema es un tema, entendemos que es sumamente complicado. O sea, estamos hablando partimos de la base que es un tema muy complicado y que hasta el momento siempre se nos había explicado, tanto a partidos políticos como a la opinión pública, que todo se hacía conforme a la legalidad, que todo se hacía de una forma escrupulosamente conforme a la legalidad vigente. ¿Por qué hemos decidido presentar esta querella? Pues la decisión es algo tan sencillo como que queremos evidenciar que no se está cumpliendo en todo momento con la legalidad vigente. O sea, nosotros entendemos que si tanto la ley de extranjería
como el famoso decreto del 92, que tardó 20 años en entrar en vigor, se habla de la posibilidad de devolución de inmigrantes, sí, pero siempre cumpliendo unos trámites legales, como es la entrega de esos inmigrantes al Cuerpo Nacional de Policía, con la apertura del expediente de expulsión, y una vez que ese expediente se haya tramitado, se procede a la devolución. Este caso ha sido un caso muy claro en cuanto al incumplimiento de ese trámite legal, no solo porque el delegado del Gobierno, en rueda de prensa con el teniente coronel de la Guardia Civil, lo ha admitido, no solo lo ha admitido, sino que lo han vendido a bombo y platillo como que se habían devuelto a estos inmigrantes sin realizar ningún trámite por la forma en la que habían entrado. Hombre, el que estas personas hayan entrado de forma violenta puede constituir otro tipo de delito o falta, que eso es la justicia quien debe dirimir cuáles son las responsabilidades de estas personas por haberlo hecho de esta forma en la que lo han hecho. Otra cosa bien distinta es que no se hayan cumplido los trámites. Con 9 sí se cumplieron los trámites, se aceleró el procedimiento de devolución al país por el que habían vulnerado la frontera española, y otros 12 no. Entonces nosotros nos preguntamos por qué con unos sí se ha cumplido la legislación y con el otro grupo no se ha cumplido. Y nosotros, pues, el objetivo primordial que tenemos con esta querella es doble. Por un lado, el evidenciar que no siempre se están haciendo las cosas de forma correcta, y en segundo lugar, proteger, aunque haya quien no lo considere de esta forma, proteger tanto a los inmigrantes como a los agentes de la Guardia Civil que cumplen órdenes, porque siempre son órdenes. O sea, estamos hablando, se dan órdenes porque posiblemente las personas que llevaron a estos inmigrantes a la frontera y los devolvieron a Marruecos estaban cumpliendo órdenes, no tomaron ellos la decisión de que estos inmigrantes tenían que ser devueltos sin haber sido identificados y sin que se hubieran cumplido los trámites oportunos, y principalmente esos son los objetivos. Guillermo, Bernardino. Quería comentar una cosita. Lo de cumplir órdenes o no cumplir órdenes, la obediencia debida ya no existe en el Ejército Español ni existe en la Guardia Civil. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los guardias civiles que se les ordene algo ilegal se deben negar a hacerlo. Eso ya de entrada. Entonces, hay una responsabilidad de los propios guardias civiles. Esto es así. 2, a mí me parece higiénico y sano la querella. Me parece muy bien. Cada vez que un ciudadano considere que se ha cometido un hecho ilícito, que denuncie. Está muy bien. Si es que es lo que se debe hacer siempre en vez de lanzar soflamas en medios públicos. ¿Por qué? Pues independientemente de la interpretación de la ley que podamos hacer cualquiera de nosotros, pagamos a unos funcionarios para que la interpreten. Y estos funcionarios se llaman jueces. Y ellos son los que van a decidir si realmente van a imputar, no imputar, porque creo que los han llamado a declarar, ¿no? Como imputados ya. Como imputados, porque ya la querella van como denunciados. Por ejemplo, vosotros conocéis un caso muy cercano. El señor Palazón y el señor Aberchán fueron imputados por un delito por los 70 subsaharianos que entraron en su casa, declararon y dijeron, estos señores no han hecho nada, y se fueron a su casa. O el juez dirá, estos señores sí que han hecho algo, lo que sea, ¿vale? Cada uno va a aportar, pues dirá, oye, mira, estas son las pruebas de las que yo dispongo, estas son las explicaciones que yo doy, y el juez tomará la decisión que tenga que tomar. Y entonces sabremos si se obró bien o mal. Solo entonces sabremos si se obró bien o mal. Pero, Bernardino, Guillermo, ¿se está haciendo todo, todo me refiero a las devoluciones de inmigrantes, como se están llamando ahora, es que, conforme a la legalidad o no, como dice Dunia? Es que hay un problema ¿sí o no? semántico, ¿sabes? El problema semántico es devoluciones en caliente, eso no existe. Devolución, la devolución que dice ella, ¿sabes? Es cierto que tiene una serie de requisitos legales que hay que cumplir. Y yo digo que estoy impidiendo entrar ilegalmente a alguien. Estamos definiendo de 3 maneras distintas el mismo hecho. De todas formas, hay una cosa que hay que puntualizar, y es un error de bulto en el que se cae desde la Asociación Pro Derechos, desde todas las asociaciones que están pidiendo que cualquier persona que entra ilegalmente en Melilla, en España, tiene que ser sometida a un expediente de expulsión. Eso es un error de bulto, porque la ley de extranjería habla de 2 conceptos, la devolución y la expulsión. Y no será preciso expediente de expulsión para los que pretendan entrar ilegalmente en el país, porque a estas personas se les aplica la devolución. Y a los que se les aplica la devolución no se les tiene por qué abrir un expediente de expulsión. La devolución, y lo decía el ministro del Interior en su comparecencia en el Congreso, la aplicación de la devolución o la aplicación de la expulsión se basa no en el hecho, que es otro error de bulto, no en el hecho de haber tocado suelo nacional, no en el hecho de estar navegando en aguas nacionales, sino en el hecho de que jurídicamente haya entrado en España. Y jurídicamente ha entrado en España según la Consulta 1/2001 de la Fiscalía General del Estado, cuando ha llegado a
tener una especie de imbricación en el tejido social, un poco en fin. La consulta 1/2001 lo deja bien claro. ¿Cuándo hay que aplicar la devolución y cuándo la expulsión? Pero ¿y por qué? Bueno, si queréis responder. Sí, bueno, en principio quería aclarar el tema del proceso, el juicio que hubo contra Berchá y Palazón, que vamos, yo tuve el honor, sueltos, ¿no? Yo tuve el honor de defender a Palazón. Claro. Y fue un juicio de faltas, se decía, y no se le acusaba de ningún delito a nadie. Yo no estoy hablando de delitos o de faltas. Me refiero que está muy bien que cuando cualquiera considere un hecho ilícito, que lo denuncie, para que lo sean los tribunales los que diriman si es así o no es así. Y me parece muy bien que lo investiguen, si es que me parece sano y higiénico. Continúa, José. Y ya digo, en ese caso solamente aclarar eso, que fue una denuncia por una falta que, bueno, que salieron a suelto, pero de hecho nadie fue imputado ni nada porque no hubo ninguna diligencias previas, ¿no?, sobre la cuestión. Y sobre el tema de la devolución, efectivamente es que son dos figuras distintas, la devolución y la expulsión, pero es que la devolución también lleva su procedimiento y lo que dice la ley de extranjería, el reglamento para la devolución, dice cuando alguien intente entrar en territorio español, o sea, que ni siquiera, es decir, estamos hablando de cuando el momento que pisa lo que consideramos territorio español, que habría que hacer otra desviación ahí para aclarar lo que es el territorio español, ¿no? Dice, intente entrar. Entonces, cuando intenta entrar, efectivamente, dice la ley de extranjería y el reglamento que no hace falta proceder a un expediente de expulsión, pero sí es una devolución que lleva también su procedimiento, y el procedimiento lo dice la ley, que entre otras cosas tiene que firmar esa orden de devolución el mismo que firma la orden de expulsión, o sea que sería el delegado del gobierno, que curiosamente ahora mismo, bueno, hay incluso un turno, ¿no?, para cumplir esas prevenciones. Hay un turno por parte del Colegio de Abogados que asiste a las personas a las cuales se pretende devolver, ¿no? Y tal como dice la ley, también hay un intérprete que tiene que estar presente en el momento de notificarle la devolución, explicarle los hechos, en fin, el abogado normalmente impugna esa orden de devolución, etcétera, pero que la orden de devolución también lleva su procedimiento. Y después, en cuanto a dónde está el inicio del territorio nacional, bueno, pues todos hemos visto la alambrada. Yo una vez personalmente le pregunté a un secretario de Estado, oiga usted, ¿dónde empieza el territorio español y demás? La alambrada, antes, después... Y se cayó y no dijo absolutamente nada. Eso está muy claro. Si se va usted a Melilla la Vieja, se lo explican. Desde donde se disparó el cañonazo, ya acabo de olvidar el nombre, lo tenía en el 1846. Sí, exacto, ahí están los mojones marcados. Ese es el límite de la frontera española. Efectivamente, el límite que está más allá de la playa. Y que está más allá de las dos alambradas, claro, que hay más allá de la valla, más alejado. Si os parece a todo esto, también tiene una respuesta el ministro del Interior, porque en la última comparecencia que hizo en el Congreso explicando lo sucedido en Ceuta, también hizo referencia precisamente a este asunto, al asunto de la valla, de dónde empieza el territorio español en Melilla o en Ceuta, y la actuación, en todo caso, de la Guardia Civil y de los inmigrantes, la situación de los inmigrantes. Vamos a escucharle y comentamos sus palabras. La valla interna materializa la línea con la que el Estado, en una decisión libre y soberana, delimita a los solos efectos del régimen de extranjería el territorio nacional. De tal forma que cuando los intentos de entrada ilegal llevados a cabo por los inmigrantes a vanguardia de esta línea son contenidos y rechazados por la fuerza encargada por mandato legal de la custodia y vigilancia de la frontera, no se produce ninguna entrada ilegal efectiva, la cual solo se consuma definitivamente cuando el inmigrante rebasa la valla interna, en cuyo caso alcanza el territorio nacional, limita la frontera en el doble vallado y hace posible el rechazo en frontera precisamente antes de atravesar la valla interior. Hasta que se traspasa la segunda valla no hay, por tanto, entrada irregular en territorio español, sino sencillamente rechazo en frontera. Este es el concepto operativo, insisto, que se viene sosteniendo sin solución de continuidad desde el año 2005. Bueno, pues ahí yo creo que el ministro dejaba claro cuál era su concepto de pisar territorio español por parte de los inmigrantes, una vez que se llega a la segunda valla, a la valla que está en el territorio más próximo a Melilla. Con lo cual no debería haber tantas dudas. A mí me gustaría empezar haciéndole una pregunta al señor letrado. Pero vamos al hilo de esto, ¿Sí? es exactamente esto.
una persona que esté en Madrid y que haya entrado ilegalmente y que esté trabajando de camarero, a esa persona, cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad le piden la documentación y está en situación irregular, ¿qué se le debe aplicar? Eso, voy enseguida. Lo que se le aplica es la ley de extranjería y el reglamento. ¿Devolución, expulsión? La expulsión. La expulsión. La expulsión. Y si esa persona va en una furgoneta, en el kilómetro 125 de la Nacional 324, en una furgoneta, y va mojado y va lleno de arena, ¿qué artículo se le debe aplicar? Hombre, sería el mismo, pienso yo, la expulsión. Bueno, o sea, pues, es decir, es que la diferencia entre la expulsión y la devolución, si la entrada ha sido inmediata, ha sido reciente, eso es lo que interpreto yo de la ley, o no ha sido inmediata. Pues discúlpeme, pero se equivoca. Discúlpame un momentito, Sí. que quiero hacer una pequeña introducción respecto a lo que decías antes, porque no quiero que se pase. En cuanto al término devolución o expulsión, yo voy a hacer referencia a una comparecencia del Defensor del Pueblo en el Congreso de los Diputados. Y el Defensor del Pueblo lo ha dejado muy claro en cuanto al perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla. Y ha dicho claramente que después de mantener conversaciones con agentes de Melilla, o sea, la adjunta al Defensor del Pueblo, en Melilla habitualmente no se efectúan labores de contención en la zona neutral. O sea, para que sea una devolución, esa labor de contención se tendría que hacer antes de la valla, no después de la segunda valla. Eso sí sería una devolución, porque tú estás conteniendo, estás frenando el que esas personas pisen territorio español. Y claramente lo ha dicho el artículo 58.2 de la vigente ley de extranjería, dice que no será preciso expediente de expulsión para la devolución de los extranjeros en los siguientes supuestos: los que pretendan entrar ilegalmente en el país, que pretendan, no que hayan entrado. O sea, y se entiende, si se entiende que desde la primera zona de la frontera, donde están esas alambradas en posición horizontal, es territorio español, ahí es donde deberían estar los agentes, ahí es donde deberían estar los agentes haciendo la labor de contención. Eso es lo que dice, discúlpame, eso es lo que dice el Defensor del Pueblo. Y yo creo que con esta querella que se ha presentado se dirimirán muchas de estas dudas que tenemos, porque son muchas las dudas que tienen tanto los agentes de la Guardia Civil que prestan sus servicios en la frontera, como la propia sociedad melillense, o sea, como la sociedad española. La Asociación Unificada de Guardia Civil, la otra asociación, ha pedido un protocolo de actuación porque dicen que no está clara esta situación. ¿Cómo tienen que actuar? Es solo un momento, porque voy a lo que íbamos, que es a la definición de territorio. Esto que tengo en la mano es la consulta 1/2001 contestada por la Fiscalía General del Estado. Lo que diga el Defensor del Pueblo en todos sus informes, pues vinculará a quien tenga que vincular, que creo que es en el Congreso, no estoy muy seguro. A las administraciones públicas. Pero lo que dice la Fiscalía General del Estado, para mí es legalmente es mucho más importante, para mí, desde mi modesta opinión. Dice: no es posible acudir a la noción política de territorio para concluir que la entrada en el país se produce desde el momento en que se alcanza territorio sujeto a soberanía española. No es posible. No puede sostenerse que ha entrado en el país y que por consiguiente puede ser retornado, se refiere a devuelto, y sí únicamente sujeto a expediente de expulsión la persona que alcanza suelo, aguas, espacio aéreo, con independencia incluso de que sea detenido inmediatamente al haberlo alcanzado. ¿Y el espacio que hay entre las dos vallas, os pregunto, vosotros cómo lo consideráis? Es que ¿Territorio español o territorio neutral? La Fiscalía General del Estado contempla esta pregunta por lo siguiente. Lo que estábamos comentando antes, hay una furgoneta que para la Guardia Civil en la península y ve a subsaharinos dentro mojados, y se les aplicó la devolución y se les puso en frontera y se acabó. No hay más que hablar. Bueno, ¿sabes lo que te quiero decir? Y ya se encuentran no en Melilla. ¿Y dónde los devolvieron? A Ceuta. Se pusieron en frontera en Ceuta y Marruecos los aceptó. Y era una furgoneta con inmigrantes ilegales que se encontraba en la península. No los habían visto ni llegar a la patera, ni desembarcar. Simplemente había indicios y no habría imbricación en el tejido social. Y la Fiscalía de esa provincia, al considerar que se podía haber hecho una ilegalidad, eleva una consulta a la Fiscalía General del Estado, que está para eso, para aclarar la situación. ¿Y cómo te aclara la situación? Diciendo, muy bien, eso está perfectamente legal. Otra cosa es cómo valoras tú. Valoro más lo que dice el Defensor del Pueblo, ¿vale? Valoro más lo que dice la Fiscalía General, ¿vale? Valoro más lo que dice el Partido Socialista o el PNV. El PNV no ha cambiado de su forma de explicar. Y tengo una pregunta para ti.
¿Me dejas, antes de que hagas esa pregunta? Sí, si vas a cambiar de tema, yo prefiero... No, es a raíz de lo que estamos hablando, pero adelante. Así concluye la Fiscalía General del Estado, cuando está hablando precisamente del caso que dice el compañero. Esto es una consulta que hace la Fiscalía de Andalucía, entendiendo que a esas personas que viajaban en una furgoneta se les tenía que haber aplicado la expulsión, que es lo que usted decía antes, porque la lógica parece que dice que ya están en España, ya están en territorio nacional, por lo tanto expulsión, ya han entrado. Bueno, pues no. Y dice, por ello la distinción entre pretender entrar y haber entrado no reside en el hecho de que se hubiera alcanzado territorio nacional. Y voy a lo del ministro y... Sí, porque parece que se contradice precisamente con lo que estás diciendo, con el fiscal. Definición de la Fiscalía. Interpretación gramatical según la cual entra en España quien alcanza el territorio español nos lleva a consecuencias poco sólidas. Es decir, si la Fiscalía de Andalucía, que fue la que elevó la consulta, diciendo que ya habían alcanzado territorio nacional y por tanto el delegado del Gobierno de Andalucía y los guardias civiles que intervinieron se equivocaron porque tenían que haberles aplicado una expulsión, la Fiscalía General de Estado les dice que no, porque si se hubiese interpretado de esa manera, es decir, el que alcanza territorio nacional se encuentra en territorio nacional, la interpretación gramatical según la cual entra en España quien alcanza el territorio español nos lleva a consecuencias poco sólidas. Y concluye diciendo... Entonces, perdonadme, se está contradiciendo... El ministro del Interior no está diciendo la verdad tampoco, porque... El Interior yo creo que ha sido bastante claro. Sí, en no decir la verdad, porque, claro, lo que está diciendo ahí... Casuística hay 800.000 casos, ¿no? Es decir, que acaba de poner el pie, que no acaba de... Pero ahí... En definitiva, lo que dice, mire, es una persona que está aquí en este momento, que lo detiene la Guardia Civil y que puede haber entrado de forma inmediata, no se le aplica la expulsión, sino la devolución. No. ¿Cómo se aplica la devolución? Es que estamos, ya hemos tocado la punta del iceberg. Sí. Ahora viene lo que dice el sentido común. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lo ha dicho el ministro, tienen la obligación y en cierto pasaje de su comparecencia hace alusión a la ley de fuerzas y cuerpos de seguridad en la que tenemos la custodia de costas y fronteras y la obligación de impedir la entrada a extranjeros ilegales. Cuando el ministro lo dice claramente, se me ha ido el santo al cielo. Bueno, eso pasa a veces. Sí. Estamos hablando de que el ministro... Sí, el ministro ha dicho se contradice con lo que... se contradice, vale, el sentido común, sí. Es que no sé realmente a la conclusión a la que pretende llegar el ministro, o sea, que no hay que aplicar ni el expediente de devolución siquiera cuando a un señor lo pilla en la furgoneta. Hay que aplicar la ley de extranjería cuando pise ya o haya rebasado la valla interna. Se entiende que se tiene que documentar. Hay una obligación en el tejido social. Discúlpeme. Hay una cosa que se llama sentido común, y el sentido común dice que si nosotros tenemos la obligación de impermeabilizar las fronteras, nadie puede entrar por un puesto no habilitado. Y esa es nuestra obligación. El que intente entrar por un puesto no habilitado, nuestra obligación es no dejarle entrar. ¿Se aplica la ley de extranjería a alguien que está intentando entrar ilegalmente, irregularmente, por un puesto no habilitado? No se aplica la ley de extranjería, porque lo que se aplica es el sentido común, es decir, señor, usted no puede entrar por aquí. Mire usted, por sentido común, para empezar, el gobierno debería haber dimitido. Eso es lo que dice el sentido común democrático, ¿no? Es decir, un gobierno que está acusado de cobrar sobornos, hasta el presidente del gobierno, de cobrar sobornos por obras públicas, sobredimensionadas, inútiles, que se ha pagado a unas contratas más de lo que se le debería haber pagado para repartirse unos sobres en la calle Génova. O sea, el sentido común democrático dice que se tiene que ir. Pero vamos al tema. Entonces volvemos a decir, mire usted, sentido común, lo que dice la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? El que pretende entrar, lo dice el defensor del pueblo, además es que el término es exacto, ¿no? El que pretenda entrar. Ahora, que me diga el ministro que mire usted, que aquí uno no está en España hasta que no vea un cordón de la Guardia Civil, pues no. Mire usted, pues no. ¿Sabe? Porque si yo llego a Barcelona y no me encuentro a un cordón de la Guardia Civil, ya Barcelona no es española para mí. Para mí, o sea, mira, realmente es muy grave lo que está pasando en este país con este gobierno, con este ministro que para mí es un descerebrado absoluto, y lo digo como ciudadano, lo digo como demócrata y lo digo como católico. O sea, que a mí me saque el ministro a Santa Teresa inaugurando Fitur, digo, este señor no es normal, la cabeza no la tiene normal. ¿Comprende? Entonces, a partir de ahí ya podemos hablar de lo que sea, pero yo
como letrado, como jurista y como ciudadano me atengo a la ley, ¿eh? Y lo que dice la ley es eso. Y si a mí un descerebrado como el ministro del Interior me sale diciendo cualquier cosa, pues le digo, además se lo diría personalmente, es usted un descerebrado, dedíquese usted a otra cosa. Como usted comprenderá, es que son unos ruinas. Nosotros no vamos a entrar, es que son unos ruinas. Yo creo que el principal problema es la arbitrariedad que hay en torno a todo esto, porque hay veces que escuchamos, pues han entrado inmigrantes, se les lleva a la Policía Nacional, que es lo que establece la ley de extranjería, ¿no? que se pongan a disposición de la Policía Nacional, del cuerpo de la Policía Nacional, que se haga el trámite, de expulsión, etcétera. Y otras veces nos dicen que eso no se cumple. Entonces, ¿por qué? En unos casos sí se cumple y en otros no. O por ejemplo, en la querella que nos ocupa, ¿por qué 9 sí han sido tratados conforme a lo que marca la ley y por qué los otros no? ¿Porque han entrado de forma violenta? Pues entiendo que no, independientemente, vamos a ver. No contestes. Digo, déjame terminar de hablar. O sea, no estoy lanzando una pregunta, yo estoy hablando de la arbitrariedad. Para eso. El problema está en que, vamos a ver, tanto unos como otros entraron de forma violenta, tanto unos como otros merecen que recaiga todo el peso de la ley sobre ellos porque han cometido una irregularidad. Las imágenes se ve que uno de los, no sé si era Policía Nacional o Guardia Civil, la puerta prácticamente le cae encima y entendemos por qué a unos sí y a otros no. Y de hecho el delegado del Gobierno y el teniente coronel de la Guardia Civil han reconocido públicamente que se les ha devuelto cuando ya llevaban al menos 5 días en Melilla. Sí. O sea, eso no tiene, a nuestro entender, no tiene ningún sentido. No tengo ninguna intención, por supuesto, de compartir las descalificaciones que usted ha hecho a un miembro del Gobierno. Son calificaciones, bueno, por supuesto. Calificaciones negativas. Entenderá que nosotros, por lo menos yo no voy a entrar en ninguna apreciación política normal, porque, entre otras cosas, nosotros con la política no tenemos absolutamente nada que ver. Ese es el juego de sus formaciones y bueno, no comparto para nada lo que ha dicho usted. En relación a si los kamikazes entran por un lado o por otro. No, ¿por qué a unos sí y a otros no? Vale. Porque a unos se les devuelve y a otros no. Eso lo va a decir incluso el juez. Integrantes de un mismo vehículo sí y a otros no, que ni siquiera es que sean de días distintos. Eso lo va a decir el juez. Pero eso es lo que quiero decir, que el principal problema es ¿por qué hay diferencia? Bueno, y por qué hay veces que se actúa de una forma y veces de déjame otra. hacer la pregunta también, ¿por qué consideráis que se ha actuado de una forma con unos y de otra forma con otros? No lo que diga el juez, sino me gustaría saber lo que pensáis vosotros como guardias civiles. Lo que pienso yo, no como guardia civil, sino como representante de una asociación de guardias civiles, vale, porque yo no represento a la Guardia Civil. Vale. ¿Qué me parece a mí? Pues me parece que si mi primo de Málaga viene a Melilla, yo no puedo entrar con él en el coche por Farjana o por Barrio Chino. Lo tengo que llevar para que selle el pasaporte por Benianzar. Porque la diferencia fundamental que hay entre Benianzar, Farjana, Barrio Chino y Marihuari es que son pasos y Benianzar es el único puesto habilitado para entrada y salida de extranjeros o de nacionales que vienen a sellar el pasaporte. ¿Usted sella pasaporte en Barrio Chino? ¿O sella pasaporte en Farjana? ¿O sellamos pasaporte en Marihuari? No. Pero todos entraron de forma kamikaze por la misma frontera. Hablamos de por qué a unos se les ha devuelto y por qué a otros no. Pues quizás... Yo creo que quizás los pasos es un paso habilitado. ¿Cuántos pasos habilitados hay en Melilla? Hay uno, que es Benianzar. Los otros 3 pasos son pasos de buena vecindad. Es decir, si viene mi amigo de Madrid o mi primo de Madrid, no puede pasar por Farjana. Pero si viene alguien que no es de Nador, que viene de Casablanca, tampoco puede. Se dice, mira, usted por aquí no puede pasar. Son 3 pasos de buena vecindad, no es un punto habilitado. Por ejemplo, si vengas de Suiza, vengas de Madrid o vengas de donde vengas, tú tienes que acceder. En mismas condiciones y en condiciones de igualdad, porque hay diferencia. La legislación hace una diferencia entre punto habilitado y no. Y que no sea un punto habilitado. Repito, todos entraron por el mismo punto habilitado, que fue Benianzar, y de forma kamikaze. ¿Por qué a unos se les devuelve y por qué a otros no? Pues eso seguro que lo explican el delegado del Gobierno y quien tenga que ir al juzgado. Pero vosotros, como asociación de guardias civiles, o como guardias civiles, tuvisteis que recibir órdenes para hacer la devolución. No, la asociación de guardias civiles no recibe órdenes. Vale, como guardias civiles. Bueno, quiero decir que me imagino que hayan ejecutado la orden, una orden han recibido. Pero es que aquí no puede venir un guardia civil a explicar esto. No, claro que no, ya lo sabemos. Y nosotros no debemos hablar de trabajo, no podemos hablar de trabajo, y yo personalmente no quiero hablar de trabajo. No, pero estamos hablando de la interpretación de la ley. Están hablando de lo que dice la ley en aplicación al trabajo. Claro, entonces se está hablando de las cosas que hago en el trabajo, que no debo. Lo que sí le puedo decir es que la ley de extranjería, la 4/2000, modificada por la 8/2000, dice,
Artículo 25, o capítulo 1. Requisitos para la entrada en territorio nacional. El extranjero que pretenda entrar en España deberá hacerlo por los puestos habilitados al efecto. Puestos habilitados al efecto. ¿Hay una diferencia entre que un extranjero entre por Beniazar y lo haga por Marihuari? ¿Para ustedes? Evidentemente no, porque no contestan. Pero es que no tiene nada que ver con el tema del que estamos hablando. Pues a lo mejor sí tiene que ver, y eso se verá en el juzgado. Ya. Pero vamos, que el motivo, porque es lo que tú estás apuntando, es decir, es que son dos coches que entran uno detrás de otro en la misma circunstancia. No, 2 días distintos, son días diferentes, fechas o días diferentes. distintos por el mismo sitio, de la misma manera, incluso, vamos, por las imágenes que hemos visto, podría haber cometido algún delito, que eso hay que cogerlo al señor, llevarlo al juzgado, decirle, señor juez, mire usted que este señor ha entrado, ha roto la puerta, a mí casi me pega con la puerta en la cabeza y me mata, etcétera, etcétera. Es decir, esto cuánto le corresponde en cárcel o en multa o en lo que sea, eso no se hizo. Se cogió a uno, se llevó a uno y a otro no se le llevó. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque hacen lo que les da la gana. Es decir, es que ¿por qué motivo están deteniendo cada mes o cada 2 meses a un periodista, concretamente a mi amigo y defendido Jesús Blasco en la Alambrada? Para que no saque la foto, para que no se vea lo que hay allí. ¿Por qué se está detrás de Palazón denunciándole, etcétera? Para que no saque fotos, para que no se vea lo que está pasando en la Alambrada. Qué sencillo sería, si todo está tan claro, nos vamos todos allí a la Alambrada y vemos lo que pasa y no pasa absolutamente nada por lo que están aquí comentando. Pero yo he pasado por allí un día a las 4 de la mañana, he pasado otro día a las 10 de la mañana, otro tal, y me he encontrado a lo mejor una pareja de la policía local por una carretera nacional, cuidado, una carretera nacional, y un puesto allí, usted no puede pasar. Oiga usted, que es que quiero pasar porque voy... No, que se dé usted la vuelta. Y te dan la vuelta en una carretera nacional. ¿Por qué? Porque no quieren que se sepa lo que está pasando ahí. ¿Eso es así? Yo lo que quiero es que siempre que considere que se ha hecho un hecho ilícito, denuncie. Pero a mí me gustaría un cambio de política que tiene CPM y me gustaría hacer una pregunta para que a ver si Perdona, me puedes... Bernardino, es que me gustaría seguir con el tema que ha comentado José. Para mi opinión... ¿Consideres que no hay arbitrariedad? Mi opinión personal es que se está aplicando la ley y se lleva aplicando desde hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo que se están haciendo las mismas cosas. Y ahora viene la pregunta a colación de lo siguiente. En el año 2004... Perdón, Bernardino, perdona que te interrumpa, pero es que en este tema... hay una facción de la Guardia Civil, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que está pidiendo un protocolo, con lo cual o la ley no es la misma para todos. La ley es la misma para todo el mundo. Y el protocolo de actuación lo está pidiendo UGC y tiene una serie de motivos para poderlo pedir, que deberías invitar a alguien de UGC para que te lo explique por qué quieren pedir un protocolo. Sí. Yo lo que sí que te puedo decir es lo siguiente. ¿Cuáles son las actuaciones en fronteras y qué ocurre? ¿Qué explicaciones han dado el Estado? Bien, en el año 2004, en las elecciones generales, CPM pidió el voto para el Partido Socialista, que salió elegido. 2004 no, 2008. 2004. También en las elecciones generales de España del 2004. En septiembre del año 2005... hubo 5 muertos en el Vallado de Ceuta, por la avalancha y por disparos que se hicieron desde el otro lado. Y María Fernández de la Vega salió dando una serie de explicaciones, las que sean, respecto a la presión migratoria y cómo se aplicaban. Es que estamos hablando del mismo tiempo porque esto es un tema que nos ocupa a Melilla desde siempre, no es ahora, es que pasa siempre. Bueno, y que hay alambrada, sí, exacto, pero me refiero... Desde las avalanchas también. Sí, déjame terminar, por favor. En julio del 2006 se produjeron también más muertes en Melilla y se puso en cuestión las actuaciones de las fuerzas de seguridad. No se llegó a poner en cuestión la actuación de las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, que también hubo muertos en Melilla y además el señor Zapatero puso a la Legión a patrullarlo, ¿sabes? Y había ya concertina, en aquella época sí que había concertina. En junio del 2005, un número determinado de subsaharianos intentaron saltar la valla fronteriza, 250 de estos inmigrantes, también. Se detuvo a 80 inmigrantes con ayuda de la Legión. Y en septiembre pues pasó un incidente en la zona de Aguadú, que hubo gente, inmigrantes, que los dejaron abandonados allí, uno estaba en grado de coma, que la Guardia Civil los rescató, porque la Guardia Civil, o los GEAS, están intentando rescatar a esos. Bien, pues en aquella época las explicaciones del gobierno, que fueron las mismas, idénticas, porque han leído hasta un párrafo idéntico de aquella época, del 2004, porque consideran que esa era la política adecuada, el ministro actual, CPM no dijo nada.
¿Le pareció adecuado o esa explicación le fue más que suficiente para ellos? Porque yo he tirado de hemeroteca y no he visto en ningún sitio que hicierais absolutamente nada. ¿Qué ha cambiado de aquella época a esta? Mira, no te voy a dejar que intentes desviar la atención porque no tiene absolutamente nada que ver. O sea, tú ahora mismo estás intentando desviar la atención y lo que quieres decir, aunque no lo hayas dicho claramente, porque ahora gobierna el Partido Popular y estás tajantemente equivocado. Esas son las insinuaciones claras y entre líneas todos lo sabemos leer. La actitud del gobierno ha sido siempre la misma. Perdona que termine de puntualizar. La actitud del gobierno desde el año 2004 hasta el día de hoy siempre ha sido la misma. Me da igual el gobierno que sea del Partido Popular, del Partido Socialista o del que sea. Siempre ha sido la misma. Prodei lo lleva denunciando desde siempre. El PNV nunca ha cambiado a la hora de la política que él tiene. El PNV además le dijo lo mismo en la actuación anterior que en esta. No ha cambiado en absoluto. Bueno, y Prodei tampoco. Me parece perfecto. Por alusiones, vosotros no dijisteis absolutamente nada. Al ministro sobre este tema precisamente y contestas, Dunia. Vale. Venga, vamos a escucharle. Se aplica la ley en todo momento. Y, por cierto, se lleva aplicando la ley con una interpretación desde el año 2005, en particular, que es cuando se produce este problema, porque hasta ese momento la aplicación de la ley era pacífica. Cuando se produce este problema en las fronteras de Ceuta y Melilla es cuando se introduce esta interpretación de la ley, este concepto operativo de aplicación de la ley allí, que hasta ahora no era necesario porque hasta ese momento no se había producido el problema. Y esa interpretación de la legalidad ha tenido en todo momento presente que se tenía que conseguir el principio de garantizar la impermeabilidad de las fronteras, la seguridad, el control de las fronteras, que es lo que dice la ley, y también, por supuesto, el principio humanitario. Porque yo tengo aquí el diario de sesiones del año, por ejemplo, de las comparecencias ante esta misma comisión de 28 de septiembre de 2005 y su debate con el entonces portavoz del Grupo Socialista, y también la comparecencia de unas fechas después con el ministro del Interior, que era el señor Alonso, y en donde ya tuvieron ustedes, concretamente el 6 de octubre, donde ya tuvieron ustedes este debate. Lo tuvieron exactamente en los términos que hoy lo estamos teniendo. Y han pasado 9 años. Y yo, en representación del Gobierno, sostengo lo mismo que el ministro del Interior en aquel momento sostenía, entonces al señor Alonso, y aludía a que no se estaba entrando en territorio nacional, sino que se rechazaba en frontera a los inmigrantes ilegales. Cuando están entrando, entrar, y cito literal, y decía, cuando han conseguido entrar, se aplica la ley de extranjería. Y hago énfasis en el tiempo verbal que he utilizado, el gerundio, cuando están intentando entrar. Cuando están intentando entrar, no han entrado. Se les rechaza, decía el ministro del Interior, señor Alonso. Y digo yo también. Dice, cuando han entrado, se les aplica la ley de extranjería. Señoría, política de Estado. Bueno, pues ahí escuchábamos al ministro decir que se está aplicando la ley, la misma que se aplicaba en el año 2005 con el gobierno socialista. Dunia, y ahora sí que puede responder a lo que decía Bernardino. Contesto a Bernardino. Vamos a ver. Estás equivocado en cuanto a la política de CPM y te voy a poner ejemplos claros. Por ejemplo, Concertina, en la etapa socialista, Coalición por Melilla presentó una interpelación en el Pleno de la Ciudad Autónoma pidiendo al Gobierno de la ciudad que entre todos los grupos asamblearios eleváramos una iniciativa al Congreso de los Diputados para pedir que se eliminara la concertina. En medios públicos, en trabajo asambleario, se hizo. En cuanto a inmigración, Coalición por Melilla presentó una interpelación también en pleno de la Asamblea, que es donde nosotros tenemos voz y donde podemos hablar y donde podemos plantear nuestras propuestas en cuanto a Melilla, frontera de Europa, para que se mejoraran las condiciones. Ese documento llevaban una serie de mejoras en cuanto a inmigración, económicas, etcétera, etcétera. También en el Pleno de la Asamblea y también gobernaba el Partido Socialista. Te estoy hablando de la legislatura anterior. En cuanto a la Guardia Civil, hay un error enorme de muchos miembros de la Guardia Civil o de la Policía Nacional que piensan que Coalición por Melilla es un partido antisistema y que por defecto siempre critica las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Algo que no es cierto, todo lo contrario. Yo sé que vuestro sindicato, o vuestra asociación, perdón, no es favorable del protocolo de actuación, pero nosotros entendemos que es necesario, y no porque lo pida otra asociación, es algo que antes de que otra asociación lo pidiera, nosotros lo hemos dicho. Nosotros entendemos que la frontera de Melilla es totalmente diferente al resto de fronteras que pueda tener España, porque es la única frontera exterior, o sea, ajena a la Unión Europea. Por lo tanto, no se puede
actuar de la misma forma, por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas, cuando se detecta a un inmigrante que ha venido en avión desde cualquier otro país y resulta que lleva un documento falso, a cómo se debe actuar en la frontera de Ceuta y Melilla, porque estamos hablando de circunstancias muy diferentes. De ahí que Coalición por Melilla pida un protocolo de actuación y, como he dicho al principio, no solo para proteger al inmigrante y para proteger que se cumplan escrupulosamente los derechos humanos, sino también para proteger a esos agentes que erróneamente puedan estar actuando mal. Vale, estaría contestar una cosa que cuando has comentado que dices que CPM no es antisistema. Yo, si está dentro del sistema, yo no considero que sea antisistema, pero sí que es cierto que, bueno, que yo tengo aquí entendido que estuvo con Izquierda Unida, en la Federación de Izquierda Unida hasta del 2008. Tema, a través de Izquierda Unida, que también, mira, me lo has recordado, a través de Izquierda Unida hemos presentado numerosas iniciativas al Congreso de los Diputados también en tema de inmigración. ¿Me dejas terminar, por favor? Mira, a través de Izquierda Unida, y bueno, aquí también dice que hay un acuerdo con Llamazares precisamente para trasladar esas preguntas y tal. Una de las preguntas que se trasladó CPM, que las trasladó Llamazares, fue la siguiente. ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para impedir que la Guardia Civil y la Policía Nacional sigan maltratando y golpeando y humillando a inmigrantes adultos y menores? Si tienes pruebas de esto, denuncia, por favor. Porque yo no te quiero tener compañeros que hagan eso. Yo esa pregunta literal no la conozco. Yo la tengo literal. No creo que se haya presentado así. Te puedo pasar el enlace cuando quieras. Sí. Y de hecho está la contestación también a esa pregunta. Bueno, yo creo que la última explicación del ministro, vamos, en fin, lamentable, ¿no? Es decir, cuando el término está claro, el que pretenda entrar, ¿no? El que pretenda entrar, es decir, una cosa entrar, efectivamente, y otra cosa es pretender entrar, ¿no? De ahí a sacar la conclusión de que aquí en cualquier momento yo entiendo que este hombre pretende entrar y entonces lo he hecho estando en la Plaza España y considero que ha entrado y entonces era un expediente de expulsión y los 200 sirios que pretendieron entrar el otro día y le cerraron la puerta, personas que son refugiados de guerra y que se supone que hay una protección especial por parte de los tratados internacionales ratificados por España, pues sencillamente mi conclusión es la que hemos expuesto ya al presidente del Gobierno, que nos hemos dirigido públicamente al presidente del Gobierno de España diciéndole que por favor, no sin favor, que cese inmediatamente al ministro del Interior, al director general de la Guardia Civil y al delegado del Gobierno de Ceuta, porque son un peligro para la seguridad de los españoles, de los extranjeros, de los guardias civiles y de los policías nacionales. Que lo cese inmediatamente, porque esto es impresentable. Guillermo. Bueno, vamos a ver, respecto a lo que dice el ministro acaba su sesión de 5 horas pidiendo, y yo no estoy... mi manifestación no es política, o sea, lo que dice el ministro me gusta como asociación de guardias civiles porque lo entiendo, porque coincido con ellos y porque lo hemos dicho desde hace un año, que intentar entrar no es lo mismo que haber entrado, aunque a usted le cueste entenderlo. No, es que no es lo mismo. Es que legalmente es así. No. Es que la diferencia... No. Es decir, intentar entrar, es decir, hay una puerta, es decir, en mi casa, que a mí no me gusta poner ese tipo de ejemplos, pero vamos a ponerlo, ¿no? Es decir, hay una puerta y entonces yo intento entrar y me dicen no. Tal, expediente de devolución. Si yo he entrado, ya no intento entrar, he entrado. Y entonces, expediente de expulsión. El ministro acaba su sesión, acaba su comparecencia en el Congreso, tendiendo una mano a todos los grupos y les dice, oiga, la inmigración requiere política de Estado. Nosotros coincidimos con esa idea y creemos que hay intereses espúreos en torno hay temas que, por ejemplo, que a un representante de una asociación de guardias civiles no le gusta que se trate como arma arrojadiza política, en el lenguaje político en el que parece que todo vale, muchos reproches y a veces, bueno, pues salidas de tono. ETA, por ejemplo, terrorismo, inmigración, no debería usarse esto. Es mi opinión, mi modesta opinión. Por supuesto, los partidos políticos podéis hacer lo que estiméis oportuno. El ministro tiende una mano a un pacto de Estado en inmigración. Respecto a los asilados, por ejemplo, es uno de los temas que habéis tocado mucho, ¿no? Refugiados. Asilo y refugio. El Estado español protege, conforme a lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Convención de Ginebra de 1951, a quienes acceden a un puesto fronterizo. Barrios Chino no es un puesto fronterizo. Mariguari no es un puesto fronterizo. ¿Y Benianzar? Benianzar sí. Benianzar lo es. ¿Y entonces el otro día qué pasó con 200 y denuncian en él un temor sirios? Fundado de ser perseguidos, al amparo de la protección del Estado español, que se cifra
conforme al artículo 573 de la Ley de Asilo. Solo en esos precisos y limitados términos autoriza la ley la entrada provisional en España de extranjeros solicitantes de asilo. Fuera de esas condiciones, el solicitante de asilo en frontera carece de todo derecho constitucional y legal a entrar o a circular por España. El refugiado puesto habilitado. Esa es la clave. Esa es la clave, sí, de todo, absolutamente de todo. Entonces, puesto habilitado. Todo aquel que intente entrar por un puesto que no sea habilitado. Que no sea habilitado es como si no entrara en España, ¿no? Discúlpeme, no es como si no entrase en España. Es que carece de todo derecho ni constitucional ni legal a entrar o circular por España. Y esto no lo dice la Defensora del Pueblo ni la Fiscalía, lo dice el Tribunal Constitucional en una sentencia que es la 53/2002 de 27 de febrero. Entonces, para que todo el mundo entonces los sirios que el otro día han salido, en 2 semanas han salido 100 o 150 con un papelito, y además los cuales prácticamente se le ha coaccionado para que no pidieran asilo, porque claro, después hay otros que piden asilo, se admite a trámite el asilo y no se les deja salir de Melilla, en contra de la jurisprudencia de los tribunales que están diciendo que una persona que está en Melilla, en Ceuta, y que está admitido a trámite su petición de asilo puede circular por el territorio nacional, y sin embargo no se le permite. Incluso se le da, tener dudas legítimas sobre esto. ¿sabe quién no va a arreglar ese problema? Ni lo va a arreglar usted, ni lo voy a arreglar yo, ni lo va a arreglar nadie de esta mesa. Bueno, a lo mejor Dunia consigue, porque es política, y consigue hacerlo. El ministro ha tendido la mano a un pacto de Estado en inmigración, y nosotros... Perdona que te interrumpa. Yo creo que el ministro se equivoca y te lo voy a matizar y te voy a decir por qué. A España le tiembla la mano cuando hablamos de inmigración. O sea, a España le tiembla la mano. España tiene 2 únicas fronteras exteriores, y perdonar que insista en el término. Y España está en una Unión Europea que debe respaldarnos. O sea, en cuanto al tema de inmigración, España tiene la obligación de exigir y está en condiciones de exigir que Europa se involucre mucho más. Y no entiendo el por qué España, no solo ahora con gobierno del Partido Popular, sino con gobiernos del Partido Socialista y el anterior gobierno popular y el anterior, y supongo que tal y como vamos en el que venga. A España le tiembla la mano y no se impone en Europa, que es donde se tiene que imponer, porque al fin y al cabo España lo que está haciendo es hacer el trabajo sucio a Europa. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos inmigrantes no quieren quedarse en España. La mayoría de estos inmigrantes quieren llegar a otros países europeos. España está haciendo el trabajo sucio de no dejarlos pasar, pero como contraprestación no está recibiendo nada. Lo único que está recibiendo es dinero para mantener el SETI y para el tema de la frontera. Pero no está recibiendo el apoyo real que debe recibir. Entonces, insisto, a España le tiembla la mano. Y nosotros tenemos, por suerte, Coalición por Melilla puede criticar esto y puede decirlo con la voz muy alta, porque no tenemos el hándicap de ser ni Partido Socialista ni Partido Popular. ¿Por qué? Porque no tenemos unos intereses nacionales, tenemos unos intereses localistas, que es la defensa de Melilla. Y esa es la diferencia respecto a otras entidades que puedan tener otros intereses y otras responsabilidades políticas. Me gustaría comentarte una cosa, mira, que seguro que coincides conmigo. Hay un problema muy grave que es el de la inmigración. Hay bolsas de inmigrantes, muy bien, pero nadie se para a pensar en los casos puntuales y reales de personas, como hemos visto en muchas entrevistas, que se tiran 5 años andando por África para llegar a la frontera. Me gustaría saber con qué argumento convences a ese hombre para que se dé media vuelta y se tire otros 5 años andando para ir a su casa. Esa opción no se contempla. Esa opción no se contempla. Este hombre ya está ahí. ¿Cuáles son las soluciones? Yo esto lo hablo como ciudadano y como persona, como ciudadano. Pues quizás hay que hacer atractivo su lugar de origen lo suficientemente como para que él no se tenga que arriesgar 5 años a andar por África. Y de eso soy consciente yo y todos los guardias civiles que estamos allí. El problema real de la frontera lo sufren tanto los inmigrantes como los guardias civiles. En el año 2013, los guardias civiles lesionados que han requerido hospitalización ha subido un 220%. Quiere decir que, por el motivo que sea, hay más agresividad, porque hay más lesionados, ¿no? Y la verdad es que la presión migratoria, quien lo sufre en primera instancia, son los inmigrantes que saltan la valla y los guardias civiles que están al otro lado. Y voy más allá, como usted es jurista, o letrado, o como quiera usted denominarse, me gustaría preguntarle una cosa. ¿Usted cuál cree que sería la actuación fetén de la Guardia Civil en el vallado? Cuando llegan al otro lado de la valla, si ya están en territorio nacional, ¿ya hay que aplicarle la ley de extranjería? Si vulneran la primera, la segunda, la tercera, nada más tocar el suelo español a este lado de la valla ya están aquí, y si ya están aquí ya es ley de extranjería.
si realmente lo que hay que aplicar es la ley de extranjería, nada más tocar suelo español y se acabó y no hay más que hablar, y el procedimiento de expulsión, lo que hay que reducir es a la mitad los guardias civiles y aumentar servicios sanitarios y protección civil. Ya está, que estén ahí para que nada más saltar se les reciba, se les atienda y se les traslade al CETI. Porque si nada más tocar sobre el territorio español, tú ya estás aquí y de aquí no te puede mover nadie hasta que la ley de extranjería funcione con el procedimiento de expulsión, evidentemente la Guardia Civil no pinta nada en la valla. Es más, deberíamos hasta quitar la valla. Porque ¿qué deberíamos hacer nosotros para impedir que entraran? ¿Utilizamos material antidisturbios o no se utiliza? Una vez han pasado la valla intermedia, que están entre los dos, ya están en territorio español, ya hay que hacer procedimiento de expulsión. Y hay que hacer procedimiento de expulsión, no hace falta utilizar ningún tipo de agresividad. Lo suyo es que haya personal sanitario y protección civil. ¿Por qué? Para atender de las lesiones que puedan tener y para trasladarlos donde tenga de la manera más pacífica posible. Y nos ahorramos las lesiones de ellos y las lesiones nuestras. Nos las ahorramos ya. Si es realmente esa es la actuación FETEN. Entonces me gustaría que usted me indicara, que supongo que habrá estudiado la ley y la conocerá a la perfección, cuál sería la actuación FETEN de la Guardia Civil respecto a la vulneración del perímetro fronterizo. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que eso de la violencia, que vienen agresivos tirando piedra y demás, para mí en principio es mentira, ¿eh? Bueno, la realidad es que es un 220%. Y voy a explicar por qué. Me hubiera gustado traerlo, pero yo tengo atestado de la Guardia Civil donde se describe ese tipo de hecho. El día 5 de julio del año pasado, del año 2013, hubo una entrada y entonces tengo el atestado de la Guardia Civil donde se cuenta esa entrada y la violencia con la que venía, que hubo un guardia lesionado, que hubo guardia herido, pero añade que ninguno necesitó asistencia sanitaria. No, y entonces digo yo, bueno, mire usted, las lesiones y la herida y demás, eso como... ¿Quién ha valorado eso para decir que unos guardias civiles han sido heridos y han sido lesionados, etcétera? Usted lo valora todo. Usted lo valora. Hombre, vamos la a ver. valoración la hace usted. Bien, es que no he terminado. La está haciendo usted ahora mismo. No he terminado. ¿Ha empezado diciendo que es mentira? No he terminado. Dice el atestado que hay varios heridos y que ninguno necesita asistencia sanitaria entre los guardias civiles. Los inmigrantes, resulta que hubo 7 heridos, pero 7 heridos, cuidado, que necesitaron asistencia en el hospital comarcal, pero es que hubo decenas de heridos que no pasaron por el hospital comarcal porque le estuvieron atendiendo los servicios sanitarios del CETI. Y eso no consta, eso ve al CETI. Y te dice, pues mire, hemos atendido durante una semana a 30 inmigrantes que el día 5 de julio por la noche fueron heridos, etcétera, etcétera, y le hemos asistido aquí y no se le ha asistido en el hospital comarcal, no como los 7 que sí fueron atendidos. Y después hubo 3 muertos, de los cuales el atestado solamente recoge 1, porque resulta, que eso también lo hemos visto en las imágenes de Ceuta, la preocupación de la autoridad, del ministro del Interior, del director general de la Guardia Civil, no es que se habían muerto allí. Oye usted, ¿cómo que se habían muerto allí? Sí, como se han muerto allí, aquí, Santa Rita, y yo no tengo nada que ver con el tema, ¿no? No tengo nada que ver con el tema. El 220%. Hubo 3 muertos en una noche y en un atestado de la Guardia Civil dice que si hubo no sé cuántos guardias civiles heridos y no consta que fueron ninguno asistido. Así que, por favor, yo y otras organizaciones y personas que estamos encima del tema, pensamos que todo eso se está utilizando para justificar la violencia contra los inmigrantes, la violencia institucional, que ese es otro motivo por el cual hemos pedido la dimisión del ministro y del director general de la Guardia Civil, que nos amenaza, a las ONG. Vamos a escuchar también con una chaqueta de general de la Guardia Civil se pone para amenazarnos a la José, vamos a si me escuchar permites puntualizar un momento, el 220% de bajas son bajas guardias civiles no que han sido contusionados, no, que han causado baja y han estado de baja con su papeleta de baja durante varios días en su casa. Los que han sido contusionados pero que han necesitado una cura en el momento y que no se han dado de baja no computan. Yo le estoy hablando solamente de los que computan que han tenido que recuperarse en su casa o en el hospital. Y las bajas han subido un 220%, que es un hecho objetivo. Aparte de eso, que se puede puntualizar de todas las maneras posibles y decir que los guardias civiles jamás se lesionan y los lesionados son los inmigrantes, que lesiones hay siempre porque son situaciones muy difíciles, me gustaría que me contestara a la pregunta que le he hecho de cuál sería la actuación FETEN de la Guardia Civil. Una vez ya, por ejemplo, están entre las 2 vallas o ya han saltado la última valla y ya han tocado suelo. Ya si es el procedimiento de expulsión, realmente la Guardia Civil pinta poco, porque si no se puede impedir la entrada
incluso empleando la fuerza de los inmigrantes ilegales, pues entonces no hay más que hablar. Si eso no se puede hacer realmente y es ilegal, entonces nada más saltar y tocar suelo español, lo que se considera suelo español, que ya consideran entre vallas o después de la tercera valla, me da igual, una vez ya han saltado, la Guardia Civil realmente no pinta nada. José, respuesta breve porque se nos va el tiempo. Pues muy breve lo que dice la ley, que el que intente entrar se le aplique el expediente de devolución que dice la ley y el reglamento. ¿Qué significa eso? Pero es que estáis demostrando, con vuestras palabras, perdonadme, estáis demostrando que hay muchas lagunas. O sea, no estáis dando la razón. O sea, hay muchas lagunas porque con lo que estás diciendo, con lo que estás diciendo y tal y como están demarcados los límites fronterizos en Ceuta y Melilla, a mi entender, hace falta un protocolo que se nos diga cómo hay que hacerlo. Un protocolo que venga avalado por quien realmente sabe cómo hay que hacerlo. O sea, debido a todas estas lagunas que hay, de falta de, pues que, como decíais al principio... ¿Me podías contestar a la misma pregunta? No, por eso te estoy diciendo, es que entonces ni siquiera tú tampoco sabes lo que hay que hacer. Tampoco, no, yo sí lo he dicho. Vamos a ver, lo único que sé es lo que dice la ley. La ley dice que si no ha pisado territorio español y está intentando entrar y no llega a entrar, se retiene esa entrada, no se le permite la entrada. Pero te das cuenta que todo eso es una historia, que es un concepto que tú le llamas intentar entrar a cuando estás en la frontera, que ha pasado y nosotros mantenemos, como dice la Fiscalía General del Estado, que intentar entrar aunque hayas pasado el perímetro fronterizo, como por ejemplo... Pero que eso no es lo que dice la ley de extranjería. Como por ejemplo cuando se aplicó en Málaga o Córdoba, no me acuerdo muy bien, dentro de esa furgoneta se les aplicó el concepto de que estaban intentando entrar y la Fiscalía General del Estado dijo que sí, que fue un procedimiento adecuado. ¿Y tú cómo consideras que se tenía que haber actuado en ese momento? O sea, ¿tú en ese momento hubieras tenido claro que esa persona había que devolverla o hubieras necesitado que alguien te explicara qué hacer? Pues los miembros de AUGC que actuaron en Córdoba lo tenían tan sumamente claro que se pusieron en frontera, en Ceuta. ¿Qué quieres que te conteste? Yo es que creo que hay demasiadas que tiene el protocolo. Se le aplicó la devolución. La devolución, efectivamente. Es una de las fórmulas previstas en la ley de extranjería. Efectivamente, la devolución. Pero el concepto de intentar entrar se les aplicó también a estos inmigrantes ilegales, porque la Fiscalía General del Estado reconoce que estaban intentando entrar y ya estaban en territorio nacional, nadie los ve llegar. Pero aquí, a lo mejor en la frontera, simplemente el testimonio de que están intentando entrar. De todas maneras, ¿sabes? Si la ley no gusta, los partidos políticos tienen un sistema para cambiar la ley. Yo no sé las iniciativas que habéis hecho vosotros, si se han recogido firmas o no se han recogido firmas, si es un clamor popular o no lo es. De todas maneras, en Europa ya se están dando pasos para una ley de extranjería común. ¿Por qué? Porque las fronteras del este de Europa son sumamente duras, por ejemplo Moldavia. ¿Qué ocurre? Que la ley de extranjería europea va a ser más dura que la que hay en España. Mucho más dura que la española. ¿Qué ocurre? Que por formar parte de la Comunidad Económica Europea, yo supongo que lo conocerás, estos temas que se están tratando ahora, porque además han sido de estos meses. Tenemos que acabar. Un minuto solamente. Menos todavía. Resulta que toda la legislación europea se tiene que incluir en el ordenamiento jurídico de los países miembros. Y además son dentro del ordenamiento jurídico y nuestra ley se tiene que supeditar a la ley europea. Pues bueno, la ley de extranjería que está preparando Europa es muchísimo más dura. Y entonces hay el Tribunal de Estrasburgo, donde se puede uno quejar o decir que esto no me gusta o matizar un poco esa legislación, que deberíais tenerlo previsto por si no os gusta. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, lamentablemente, porque este debate hubiera continuado y además yo creo que es muy interesante y muy esclarecedor por todos los testimonios que se han puesto sobre la mesa. Lo cierto es que poco a poco esperemos que todo esto se vaya dilucidando y no haya tanta controversia como la que hemos escuchado en esta mesa, porque algo quiere decir, aquí ha habido debate, con lo cual algo pues está fallando y ojalá que se esclarezca, como digo, todo este asunto por el bien de los inmigrantes que entran y también por la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están custodiando la frontera y protegiéndonos al fin y al cabo. Y por supuesto tenemos que alabar también. Así que Bernardino, Guillermo, Dunia, José, muchísimas gracias por estar esta noche. Y bueno, ustedes ya me despido rápidamente. Les digo que mañana volveremos, como siempre, nuestra cita habitual a las 10 de la noche. Les dejo ahora con nuestro colaborador Juan Garbín. Hasta luego.